Mi nombre es Nilda Violeta Sánchez Gutiérrez, soy estudiante de la Universidad Continental de la Facultad de Psicología. Hoy explicaré los métodos de investigación en psicología. Los psicólogos utilizan una gran variedad de métodos para conocer la conducta. Ante ello tenemos que conocer los conceptos básicos de métodos. Es el conjunto de procedimientos que nos permiten obtener y analizar datos para dar conclusiones y tomar decisiones. La técnica son medios auxiliares que van a ayudar al método como autohipnosis, relajación y otros. La metodología es la descripción, análisis y valoración de la crítica de los métodos de investigación, preocupándose por el proceso de investigación. Estos métodos se clasifican en método experimental, donde se desea saber cómo una variable influye en el comportamiento social o cómo un comportamiento influye en un comportamiento individual. Se caracteriza creando situaciones artificiales y controladas, detectan relaciones causales a través de la manipulación. Método de investigación experimental. Se basa en el control de la manipulación de las variables independientes y la observación. Esto ha de reflejarse en la siguiente secuencia metodológica: el planteamiento del problema, la hipótesis, la variable, el control de las variables, el diseño, la población y muestra, ejecución, tratamiento estadístico, la generalización, la predicción y la replicación. Una de las ventajas de la investigación experimental puede aplicarse a diversas áreas de estudio. El investigador tiene control de las variables, permite identificar la relación de causa y efecto de los objetos de estudio, los resultados del experimento pueden repetirse y las desventajas es requerir una importante inversión de tiempo. Existe un margen de error humano en la hora de transcribir los datos, lo cual compromete el informe de los resultados. El método de campo es el proceso que permite obtener datos de la realidad y estudiarlos tal como se presentan sin manipular las variables. Por esta razón se caracteriza esencialmente en que se lleva a cabo fuera del laboratorio o en el lugar de ocurrencia el fenómeno. Existen dos tipos. La primera es que el investigador puede explorar el fenómeno nuevo o de que no se ha podido estudiar. 2. También se pueden hacer investigaciones de campo para descubrir y comparar variables. Características de la investigación de campo. Se realiza fuera, en un lugar determinado, donde se va a estudiar el fenómeno. Se buscan los datos o muestras donde se desarrolla el fenómeno de estudio y necesitan un presupuesto o patrocinio. Tipos de investigación de campo son los siguientes: explorativa porque recopila datos, evaluativa porque busca demostrar si el fenómeno se apega a ciertos paradigmas o modelos de la realidad, descriptiva porque sirve para identificar variables que no han sido sometidas, correlacional mide las relaciones entre variables que están aparentemente conectadas, explicativas explica la ocurrencia de un fenómeno, comparativa, su objetivo es comparar una serie de datos. Propositiva hace un diagnóstico del fenómeno estudiado para luego someterlo a solución. El método clínico. Con el método clínico se realizan exámenes de casos individuales y se pueden llegar a conclusiones diagnósticas mediante técnicas históricas de observación y psicoanálisis, obteniendo información de la persona, comprender su dinámica de personalidad y adaptación, además de conocer algunas perturbaciones emocionales. Una de las características importantes de este método es la relación afectiva personal que se establece entre el clínico y el sujeto. Se trabaja con el fenómeno de transferencia en donde el sujeto transfiere muchos de sus afectos al clínico. Algunas de las técnicas empleadas por el clínico son la entrevista, el test psicológico y los cuestionarios. La observación aparece como un procedimiento que permite obtener
los tomos de los conocimientos de la psicología tradicional académica. La observación es la comprobación de los hechos tal y como se presentan espontáneamente. La observación natural: solo se observa el comportamiento que ocurre de manera natural y no interviene en la situación. Esto es: el investigador es pasivo y solo registra lo que ocurre. El estudio del comportamiento se observa en ambientes naturales, se obtiene mucha información y se formulan hipótesis y preguntas para unas nuevas investigaciones. Una de las ventajas es la espontaneidad y la naturalidad del sujeto. La desventaja es el control posible, es ilimitado o nulo. Puede transferirse o transgredirse la naturaleza del comportamiento observado en las observaciones y pueden ser sesgadas. El método correlacional. A través de este método, el psicólogo puede utilizar o identificar las relaciones entre dos o más variables sin que necesiten saber exactamente las causas de ellas. Es decir, examina la relación entre dos conjuntos de factores con el fin de determinar si están o no asociadas de manera correlacional. El método longitudinal estudia el mismo sujeto o grupo de sujetos a lo largo de un periodo. El método transversal estudia al sujeto o grupo de sujetos en una parte de su vida o en un tiempo corto. Y el método de encuesta: la encuesta consiste en una serie de preguntas cuidadosamente elaboradas. Gracias.